La ruta del dinero. Volvemos en la ruta del dinero con Fernando Luque. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Vacaciones y sobre todo además volvemos en un momento de mercado especialmente interesante porque hay una efervescencia. Estamos viendo la bolsa americana que ha hecho máximos recientemente. La bolsa europea no ha podido con los máximos del mes de marzo, pero nos hemos quedado realmente muy cerca. Pero desde luego lo que no podemos decir es que las bolsas en este momento están precisamente baratas. Los multiplicadores de beneficios que se pagan son muy exigentes. Yo creo que además no hay que ver ya los beneficios del 25, sino que hay que mirar y proyectar los beneficios del 26, porque si no estaríamos hablando de casi, en algunos mercados, de entrar en territorio casi de burbuja. Pero si vemos las estimaciones un poco de beneficio del año 26, que son muy grandes e importantes, aún así estamos viendo que las bolsas están caras y estamos en un entorno preocupante. Y precisamente por eso hemos elegido que en este programa vamos a hablar de sectores defensivos que, si se produce una corrección, tendrían que hacerlo por lo menos un poquito mejor que si cae el mercado. Sí, supuestamente sí. Es verdad que, a ver, las valoraciones son exigentes, aunque nosotros vemos grandes diferencias de valoración a nivel sectorial, ¿no? Y es ahí donde pues, puede ser interesante mirar pues, a sectores otros que los grandes sectores que han empujado el mercado, como el sector tecnológico en Estados Unidos o el sector financiero en Europa. Y es verdad que yo diría que hay tres tipos de escenario que se pueden, digamos, plantear para el inversor. El primero, yo no soy tan negativo, por lo menos respecto al corto plazo, yo diría que de momento no se ha roto nada en el mercado. Es verdad que las valoraciones son exigentes, pero si lo miras desde un punto de vista incluso técnico, la tendencia es alcista. Desde principios del mes de abril, si coges esos mínimos del mes de abril, pues hombre, los grandes sectores que han tirado del mercado pues ha sido el sector tecnológico en Estados Unidos, el sector financiero en Europa, y yo diría que pues podría continuar tirando del mercado. Eso yo creo que es el escenario, yo creo que es digamos, el más fácil, porque como decía, de momento no se ha roto nada. Es verdad que hay pues una mini crisis de deuda, pero que de momento no está afectando al mercado bursátil. Y luego hay un segundo escenario que es el de la rotación, que es ahí también donde podrían intervenir pues esos sectores defensivos. No sería tan positivo como digamos, la primera opción o la primera estrategia, que es una estrategia de momentum, es decir, pues lo que ha funcionado bien estos últimos meses pues va a seguir funcionando bien. En la estrategia de rotación pues ya hay que buscar pues sectores quizás más defensivo, porque claro, el mercado, pues como decía, pues tiene unas valoraciones ya pues altas, aunque, repito, nosotros y especialmente el mercado europeo, pues lo vemos todavía con buenos ojos desde el punto de vista de la valoración. Pero con multiplicadores exigentes, Fernando, porque además lo he estado preparando un poco el podcast, me he estado fijando que proyectando el beneficio de 2026, que yo creo que ya es el importante porque el 25 gran parte del ejercicio ya está hecho, estamos hablando de que la bolsa europea se nos va a un PER 14. O sea, un PER 14 no es un multiplicador alto ni bajo, pero desde luego lo que no estamos hablando es que estamos comprando bolsa europea barata. Hace unos meses, y repasábamos además yo creo con bastante acierto, que el gran mercado barato era China. Sí. Pero China se ha producido una subida tan fuerte que lo ha llevado también a multiplicadores de beneficio de 14 veces. Con lo cual también es otro ratio que yo diría que puede estar más o menos en torno a la media. Pero claro, la preocupación para mí es ver el mercado americano, Wall Street. Y Wall Street, aun proyectando exigentes mejoras de beneficio para el año que viene, lo que estamos viendo es que estamos pagando multiplicadores por encima de la media. Y claro, si al final eso hay algún pequeño susto y corrige el mercado principal, lo que acabará produciéndose es que habrá una caída de todos los mercados acompañando, aunque estén
no estén excesivamente caros. Sí, pero hay que recordar que especialmente el mercado americano está muy centrado en la tecnología. Y dentro de la tecnología, pues incluyo los valores típicos de tecnología tipo Microsoft, pero también un sector que es el de consumo cíclico, que son las típicas Amazon, Meta, que en realidad también son compañías tecnológicas. Y si sumas el sector tecnológico y el de consumo cíclico, pues es más de la mitad del mercado americano. Y es verdad que en esos sectores, iba a decir, no estamos todavía a niveles de burbuja, pero sí es verdad que están caros. No es el sector más caro, el sector tecnológico. Es muy exigente, además. Javier Luengo lo escribió en El Economista hace unos días porque repasaba precisamente las 7 magníficas y miraba de las 7 magníficas cuáles se van a seguir pagando más caras que lo que es el conjunto de la tecnología, el Nasdaq, por así decirlo. Y en los próximos años, salvo Google, Alphabet, el resto de las 7 magníficas las vas a seguir pagando a un múltiplo de beneficios más alto que todo el Nasdaq. Que seguramente tiene sentido, porque son compañías que la mejora de ganancias es tan fuerte que hace necesario comprarlas tan altas. Pero lo que decía, Fernando, que en algún momento si se produce una corrección y nos puede venir por estas 7 magníficas, por una desaceleración de la economía, no va a quedar nada que no se vea afectado. Claro, y ahí es el interés de sectores defensivos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los mercados bajistas pueden ser muy distintos unos de otros, ¿no? Si recuerdas, por ejemplo, pues el año 2008, por ejemplo, pues fue una gran caída pues debido pues a una recesión. El año 2022 también, que fue una gran caída de los mercados, pues no fue provocada por una recesión, sino por una subida de tipos de interés y subida de las inflaciones a nivel mundial. Lo digo porque, claro, el comportamiento de esos supuestos sectores defensivos ha sido muy distinto en el 2008 y en el 2022. En el 2008, por ejemplo, pues prácticamente no, cayeron todos los sectores. No hubo sectores defensivos, porque claro, cuando uno habla de sectores defensivos, es verdad que pues el sector salud, por ejemplo, cayó menos que el mercado, pero uno tiene la impresión de decir, vale, pues si hay pues caídas en los mercados, con este sector me voy a proteger. No, a lo mejor caes menos, pero caes. Y es verdad que en otros momentos de caída de los mercados hay sectores que lo han hecho mucho mejor que el mercado en su conjunto. Hablabas precisamente del año 22, que el año 22 los que podían considerarse a lo mejor defensivos, pero estaban muy endeudados, sufrieron mucho, claro. Porque además que coincidió con la subida de tipos, fue el año más duro del siglo para la renta fija. El bono americano llegó a perder un 19%, es algo que es una auténtica barbaridad. Tú lo mencionabas anteriormente, estamos pendientes a ver de lo que ocurra en Francia, pero podemos tener sobre la mesa una crisis de deuda y esto afectaría a las compañías que lógicamente también están muy apalancadas. Y uno de los sectores que vamos a mencionar que como clásicos defensivos es el de las utilities, que tiene bastante deuda, con lo cual vamos a ver cómo se comporta. Y sin embargo, las utilities a nivel global, pues en el 2022 lo hicieron bien. O sea, a nivel global incluso subieron, mientras el mercado global caía. El sector salud también subió, o sea que el decir, vale, suben los tipos de interés y eso va a perjudicar necesariamente a las utilities, no necesariamente. ¿Por qué? Porque es un sector también que puede repercutir esos aumentos de precios pues directamente a sus clientes. Sin embargo, en el 2008, pues las utilities cayeron fuerte, cayeron mucho. El sector salud, por ejemplo, lo hizo mejor que el mercado, pero cayó pues a nivel global pues prácticamente un 18%. Es decir, hay que realmente pensar qué tipo de mercado bajista podemos tener, porque yo creo que vamos a tener un mercado bajista en algún momento, evidentemente. La bolsa no puede subir indefinidamente. Entonces, es muy importante situar el escenario y ver qué tipo de mercado bajista podemos tener para incluir esos supuestos sectores defensivos, ¿no? Por ejemplo, en el 2022, pues obviamente el sector energético, que no es un sector defensivo per se, pues ahí pues realmente obtuvo una rentabilidad realmente espectacular en el 2022.
¿Qué tipo de mercado bajista podemos tener, pues yo qué sé, en el 2026-2027? Pues es difícil, ¿eh? Es difícil porque, a ver, decía que a nivel de valoración no estamos a nivel de burbuja, por lo menos comparado con el 2001. Podríamos tener una crisis financiera, porque si la caída viene por el lado de los bonos, de la deuda pública, pues ahí el gran sector que podría verse perjudicado es el sector financiero. ¿Se debería trasladar esto a otros sectores? Yo creo que no necesariamente. Yo creo que podemos ver buen comportamiento en otros sectores que no sean los grandes sectores como el tecnológico o el financiero, ¿no? Y ahí pues los defensivos yo creo que sí que pueden tener un papel relevante en las carteras, que además les ofrece pues un nivel de diversificación que muchos inversores no tienen. Pues yo lo que veo es que muchos inversores están muy apalancados en el sector tecnológico. Como nos quedan capítulos para resolver qué tipo de desaceleración o recesión vamos a vivir, lo que sí que estamos de acuerdo todos es que estamos viviendo un momento de efervescencia en mercados, vamos por partes a lo que serían los clásicos sectores defensivos. Y vamos a empezar un poco por, para mí, el más tradicional, que es el sector farmacéutico y el sector de salud, que es el clásico, el convencional, y que además este año se produce una situación especialmente llamativa. Y es que las farmacéuticas europeas ya venían muy penalizadas y en negativo en el año, esencialmente por el tema del medicamento de Novo Nordisk. De Novo Nordisk, que el castigo para el medicamento que se utiliza para la diabetes y sobre todo para adelgazar y sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que también hemos visto a las farmacéuticas americanas entrando en terreno negativo. Sí. Con lo cual, en un año en el que las bolsas, pues estamos hablando de rentabilidades cercanas al doble dígito, ves al sector salud en números rojos y teniendo en cuenta que es un sector defensivo, pues puede ser una oportunidad para el inversor. Sí, no solo están en números rojos, sino que si miramos el comportamiento desde principio del mes de abril, que es un poco, digamos, esta última tendencia alcista, realmente el peor sector, con una rentabilidad, y hablo del sector en global, ¿no? Incluyendo compañías americanas y europeas, y midiendo la rentabilidad en euros, pues se están perdiendo un 10%, cuando, por ejemplo, pues tienes el sector tecnológico con una ganancia del 17%. Ya no hablo de las minas, de las mineras, ¿no? Que ahí pues están beneficiando de la subida de las materias primas y del oro en particular, pero esa gran diferencia entre el sector tecnológico y el de salud es realmente espectacular. Es el peor sector en estos últimos meses, ¿no? Y es verdad que ahí Novo Nordisk pues tiene gran parte de culpa. Novo Nordisk llegó a ser la compañía más grande de Europa por capitalización bursátil, y desde máximo yo creo que ha recortado, pues no sé si un 60% o un 50%. Por lo que tú mencionabas de la fuerte competencia de Eli Lilly en Estados Unidos, también por unos ensayos que no salieron bien con nuevos fármacos, temas legales también en el que la compañía estuvo ahí pues envuelta, y luego también el tema de los aranceles, que ha perjudicado también mucho a las farmacéuticas europeas. Que es un sector que se ve claramente perjudicado por los aranceles, y no solamente por el impacto propio de ese 15% que puedan tener que pagar las compañías europeas a lo mejor para vender productos en Estados Unidos, sino por los fortísimos desarrollos e inversiones y el CAPEX que van a necesitar para poder trasladar producciones, hacer inversiones en otros mercados para adaptarse a las necesidades de cada uno de los mercados. Sí. Y no olvidemos también, Fernando, otra parte importante, pero que esta es muy clásica de todos los años, el final de las patentes. Sí. Es un sector que, si lo vemos siempre, todos los años finalizan muchas patentes y eso transforma un poco el atractivo del sector. Comentabas una de las compañías además más atractivas, que es el caso de Lilly, que el competidor europeo de los daneses, y Lilly tiene una de las mejores recomendaciones, quizá seguramente con AstraZeneca, que son las dos mejores recomendaciones por valores. Pero como la idea es centrar en producto, sí. Háblanos, Fernando, un poco de qué fondos o qué ETF seleccionamos para poder comprar el sector de salud.
Sí, a ver, a nivel de producto, si uno mira la categoría de renta variable sector salud, pues hay un poco de todo, ¿no? Ahí no están incluidas las biotecnológicas, pero dentro del sector salud hay las típicas o los típicos fondos que invierten en las grandes compañías americanas y europeas, y luego también hay cada vez más fondos, iba a decir, pues de nuevas tecnologías relacionadas con la medicina, que nosotros los hemos incluido dentro de esa categoría, pero que influyen en la rentabilidad de la categoría. ¿Por qué lo digo? Porque esas grandes farmacéuticas o esos fondos que invierten en las grandes farmacéuticas son los que peores resultados obtienen. Es decir, si uno va a la categoría y lo que quiere es elegir el fondo más rentable, probablemente se equivoque al elegir los fondos con más rentabilidad. Hay que elegir los fondos con menos rentabilidad porque es un sector que ha estado muy penalizado, especialmente las grandes compañías, también por la actuación del ministro de Sanidad en Estados Unidos, Kennedy, que da, digamos, muchos palos a las grandes farmacéuticas, pero tiene una gran ventaja desde nuestro punto de vista a nivel de sector defensivo, y es que las valoraciones son muy atractivas tanto en Estados Unidos como en Europa, cosa que veremos no es el caso para otros sectores defensivos. Para nosotros el sector salud está infravalorado en Estados Unidos y muy infravalorado en Europa. Entonces, a nivel de producto yo he elegido dos, que son los clásicos básicos de los fondos de farmacéuticas en Europa, que es el BGF World Health Science y el Fidelity Global Healthcare. No vais a tener sorpresa a nivel de cartera, invierten en las grandes farmacéuticas mundiales, las americanas y las europeas. Con lo cual ahí yo creo que más que centrarse en fondos de nuevas tecnologías, que los hay cada vez más dentro de esa categoría, yo me centraría en esos dos grandes productos de BlackRock y Fidelity. Hablamos... Fernando, ¿me decías? Podemos pasar al tema de los ETFs, porque aquí los ETFs tienen pues una gran ventaja, y es que uno puede discriminar. Es decir, si a nivel fondo uno no tiene opción de elegir, pues yo quiero un fondo que invierta en compañías europeas porque creo que están más infravaloradas, o quiero invertir solo en compañías americanas. No. Aquí a nivel fondo son fondos globales. Sin embargo, a nivel de ETFs sí que podemos discriminar. Evidentemente hay ETFs que invierten a nivel global. Por ejemplo, pues te podría citar el Amundi MSCI World Healthcare, que invierte pues en siguiendo el índice de MSCI sectorial. Pero también uno puede elegir, pues me gustan más las farmacéuticas americanas, y ahí pues yo le propondría el SPDR SP US Healthcare, que invierte, como su nombre indica, pues en compañías americanas, y un ETF que invierte solo en compañías europeas, que es el X-Tracker MSCI Europe Healthcare. Digo esto porque a nivel de ETF uno tiene pues esa opción de... Y en cuanto a valoración entre americanas y europeas, ¿se produce ese paralelismo que hay entre el mercado americano, que Europa lo estás comprando en la bolsa europea en un nivel de ajuste y precio, y en el caso de la bolsa americana estás pagando una prima sobre los multiplicadores adicionales? ¿En el caso de la salud hay algún paralelismo? No, en el caso de la salud creemos que está infravalorado tanto en Estados Unidos como en Europa, pero está mucho más infravalorado en Europa que en Estados Unidos, por el tema de Novo Nordisk, ¿no? Que pesa muchísimo en el sector farmacéutico europeo, aunque hay grandes empresas suizas tipo Roche, Novartis. Luego, un tema también interesante que podemos extender también a los otros sectores defensivos, que es el tema de la rentabilidad por dividendo, ¿no? Porque si coge los tres sectores supuestamente defensivos, que es el de salud, el de bienes de consumos básicos y el de utilities, son tres grandes sectores donde vamos a encontrar buenas rentabilidades por dividendo. Pero quizá mucho más en el caso de las utilities, las eléctricas, que en el caso del consumo y las sanitarias, sí, y salud. Pero ¿te acuerdas que hicimos el podcast sobre dividendos y que te dije que en Europa solo hay dos compañías aristócratas del dividendo, ¿no? Los aristócratas son esas compañías que han subido el dividendo año tras año estos últimos 25 años. Solo hay dos compañías y son dos farmacéuticas, Roche y Novartis. Sí. No hay ningún otra compañía europea que ha subido su dividendo año tras año
durante los últimos 25 me fijaba, años. Fernando, viendo un poco lo que decía. Según el consenso en este momento, AstraZeneca y el Eli Lilly podrían ser son las dos mejores recomendaciones. Una tiene algo más de dividendo, la británica, pero es un dividendo que está en torno al 2%. Y en el caso de Eli Lilly, el dividendo es casi testimonial, es un 0,60. Me imagino, lo desconozco, pero casi tengo el convencimiento seguro de que lo que está haciendo también es mucho buyback y mucha recompra de acciones, pero no estamos hablando de retribuciones importantes. Donde sí que hay retribuciones importantes es en el otro sector tradicionalmente muy conservador, refugio, seguridad, que es el de las eléctricas y las utilities. Donde solamente en Europa estamos hablando de que más o menos la media de retribución del sector está en torno al 4%, en algunos casos 5% de rentabilidad por dividendo. ¿Cómo lo ves? Sobre todo porque, por lo que decía, porque es un sector que, por las inversiones que tiene, es un sector apalancado, y si tenemos tensiones o incrementos de financiación, puede sufrir, o como decías, ocurrió en el año 2002, claro. No puede pasar totalmente inadvertida la deuda. Sí, exceptuando, te decía, el sector energético fue el mejor sector en el 2022, el de utilities. Es verdad que ahí pues englobamos compañías americanas y compañías europeas, pero curiosamente subieron los tipos de interés, pero no sufrió el sector a nivel de cotización. Ahí sí que vemos una discrepancia importante entre las utilities americanas y las utilities europeas. Nos gustan las utilities europeas y consideramos que las utilities americanas están caras. Ahí sí que vemos una diferencia de valoración importante, con lo cual yo iría a las utilities europeas. Lo que pasa es que a nivel de producto no hay fondos de utilities. Es curioso, es de los pocos sectores donde no tienes producto, y ahí tienes que ir pues al mundo de los ETFs, y en los ETFs sí que puedes discriminar pues en función de la región, pero ahí pues yo pues me centraría en lo que son las utilities europeas, ¿no? Y dentro de las utilities europeas, hay producto americano y producto global. Para el que quiera un producto americano, pues tenemos el SPDR. SPDR, el Spider, ahí tiene pues una gama de ETF sectoriales americanos realmente pues muy amplia, ¿no? Y ahí tenemos el SPDR SP US Utilities. Pero repito, yo me centraría más en un producto europeo como el iShares Stocks Europe 600 Utilities. Hay también un producto global, el Xtracker MSCI World Utilities, pero repito, ahí nos gustan más las utilities europeas que las americanas o que incluso las globales. Y luego yo creo que además el inversor español está muy familiarizado con lo que son las utilities europeas, porque evidentemente Iberdrola, Endesa, Naturgy tienen un conocimiento muy grande, pero el inversor español que lleva tiempo en bolsa, pues conoce muy bien, por ejemplo, un Enel. Hubo mucho accionista que en la primera exclusión de Endesa acabó convirtiéndose en accionista de Enel por la altísima rentabilidad por dividendo que generaba, y la conoce muy bien. Hoy Enel quizá es un valor que yo creo que hay que tener en cartera. Nosotros lo tenemos en el Eco 30, como también tenemos a Engie, porque creo que son valores que ofrecen muchísima retribución al accionista. No veo tanto potencial en el caso de recuperación. Creo que es un sector en el que hay que estar, hay que permanecer, hay que cobrar dividendos, pero me cuesta ver subidas después de lo bien que han hecho, el buen comportamiento que han tenido las utilities europeas. Sí. Miras una Iberdrola, por ejemplo, y claro, no digo que te entra vértigo, pero sí que un poquito de respeto, es verdad. Pero le seguimos viendo valor a las grandes compañías y utilities europeas. Es un mantener claro, pero entrar en esos precios da un poco de vértigo. Repito, depende un poco del tipo de mercado bajista que nos encontremos. Si es realmente, pues, entre comillas, un crack bursátil, ahí no resiste nada. Porque en el 2008, por ejemplo, las utilities cayeron pues un 27%, ¿no? Entonces, claro, depende mucho del escenario. A ver, yo, no sé, iba a decir que descarto un poco ese escenario 2008,
pero nunca se sabe. Pero bueno, lo hicieron mejor que el mercado en su conjunto, cayeron menos, ¿no? Que es un poco lo que pedimos a sectores defensivos. Tiene una lógica aplastante. Para aquellos que ven que viene una caída casi histórica de mercado, lo que están pensando es que se va a producir una recesión, y si hay una recesión hay un desplome absoluto de los beneficios y se encarecen los multiplicadores de beneficio que pagas por las compañías. Vamos a hablar de un tercer sector que siempre se paga caro. O sea, es decir, entrar en el sector consumo, entrar en esas compañías que son las que todos tenemos en la cabeza, las Procter & Gamble, las Coca-Colas, las PepsiCos, si me apuras, incluso hasta las Amazon, las Inditex, Unilever, o sea, las compañías que todos en el día a día no sabemos muy bien, pero estamos consumiendo permanentemente. Las grandes marcas. Había visto un fondo, y hay varios fondos que se llaman Global Brands, las grandes marcas globales. No lo he traído aquí porque digo, a ver, no es realmente defensivo, porque efectivamente ves en la cartera y tienes, pues eso, Amazon, Microsoft, las grandes compañías, ¿no? Y decía que siempre están caras, pero hasta cierto punto tiene sentido. ¿Por qué? Porque son compañías que tienen ventajas competitivas muy fuertes. Es un poco lo que le pasa a grandes compañías del sector tecnológico, las Microsoft, las Amazon. Son compañías, sí, tú puedes decir, pues son un poquito caras, ya, pero son caras porque son compañías que tienen pues una ventaja competitiva muy potente frente a sus competidores, ¿no? Entonces, tienes que pagar la calidad. La calidad no es difícil encontrar calidad barata, salvo en un desplome del mercado donde ahí sí puedes aprovechar pues buenos precios, pero en general la calidad pues hay que pagarla. Tanto a nivel de... Lo venía pensando, Fernando, yo, precisamente porque lo simbolizaba en lo que valía una lata de Coca-Cola en el supermercado y lo que vale hoy. Es que hace unos años, hace muy poquito, estabas comprando la lata de Coca-Cola por debajo del medio euro en el supermercado, y hoy se acerca la lata de Coca-Cola casi al euro. Claro, porque tienen ese poder de fijación de precios, de aumento de los precios, que les otorga una ventaja pues importante, ¿no? Microsoft puede subir los precios, pues tendrás que comprar el Windows de turno, porque lo necesitas, porque no hay competidores. Entonces, sí, las grandes marcas son caras. Nosotros ahí también vemos que hay, digamos, diferencias de valoración en Estados Unidos y Europa, menos que en el sector de utilities, pero ahí seguimos también prefiriendo Europa a Estados Unidos. Y a nivel de producto, hay muchos productos de consumo. Lo que pasa es que hay dos tipos de consumo, y eso es importante distinguirlo cuando uno pues selecciona a fondo. Hay lo que llamamos el consumo discrecional, el consumo cíclico, donde ahí hay, pues, por ejemplo, pues las Amazon. Amazon está dentro del consumo cíclico. En Europa vamos a encontrar las automovilísticas. A nosotros nos gusta, no es un sector defensivo. Hay otro sector, otra industria dentro del consumo discrecional o dentro del consumo cíclico, que son las empresas de lujo, especialmente las francesas. Nos gustan. Podríamos debatir si es un sector o una industria defensiva. Quizás no es defensiva en el sentido en que depende del ciclo económico, pero claro, el tipo de cliente de las empresas de lujo no es el mismo tipo de cliente que las automovilísticas, aunque hay automovilística también de lujo. Que cuentes, porque voy a contar una anécdota de la salida a bolsa de Puig. Yeah. Porque yo me acuerdo que el gran argumento de Puig en su salida a bolsa fue: yo no estoy vendiendo Louis Vuitton y estoy en el segmento de lujo. Yo quiero ser L'Oréal y estar en el Premium Beauty. A mí cuando me decían lo del Premium Beauty no lo entendía. Pero claro, es que es ese concepto. Es decir, el Premium Beauty lo compra todo el mundo y en cambio el lujo pues es para unos poder adquisitivo mucho más alto y ya no lo compra todo el mundo. Claro. Con lo cual donde quieres estar es en el segmento ese de L'Oréal que dices lo compra todo el mundo. Yeah. Y si lo compra todo el mundo, eres más cíclico que si lo compran los clientes de alto poder adquisitivo. Es verdad que el sector de lujo no lo está haciendo bien y no lo ha hecho bien por culpa de China. China pues era uno de los grandes mercados de las Louis Vuitton de turno y de Hermes.
Los chinos no están comprando tanto como antes, pero ahí sí que vemos también pues, valoraciones interesantes en el sector de lujo europeo. Y hay un fondo que invierte en el sector de lujo, es el GAM Multistock Luxury Brands. Te digo, podríamos discutir si es realmente una industria defensiva o no. Yo creo que sí, que tiene características de sector defensivo, porque es menos cíclico que pues yo que sé, que el fabricante de televisores, por ejemplo, ¿no? Donde ahí sí se nota mucho que en caso de recesión, pues la gente pues, pospone las compras de televisores. Productos de lujo, pues el que tiene poder adquisitivo y puede comprar lujo, lo puede comprar en periodo de recesión o no. Pero bueno, entiendo que podríamos discutir. Para consumo, lo que sería el concepto clásico, esas Unilever, Procter & Gamble. Ahí también hay que ir al mundo de los ETFs, ¿no? En general, si uno está hablando de sectores, temáticas, hay mucha más oferta en ETFs que en fondos de inversión. Y ahí uno de los grandes ETFs del sector consumo básico, no consumo cíclico, que se llama Consumer Staples en inglés, pues tenemos un producto de Xtrackers que yo creo que pues, a nivel global tiene una exposición tanto a compañías americanas como europeas y es un producto interesante para el que quiera apostar por el sector de consumo defensivo. Como siempre, recuerdo que nuestro editor Javier Calvo sube los ISIN de todos estos productos, sí, porque si no es imposible sí, que seguirnos a nosotros lo que estamos diciendo y esas cosas, pero facilita muchísimo en nuestro broker o el operador bursátil con el que trabajemos buscar directamente con el ISIN porque es la forma más sencilla de encontrar el producto. Sí, son productos fácilmente asequibles para el inversor, para el pequeño inversor, tanto a nivel de fondos como a nivel de ETFs. Pues Fernando, como siempre, un placer. Hemos repasado algo que no sabemos si va a suceder o no va a suceder. Si todos estamos pensando que puede venir una corrección. En el caso de que haya corrección, evidentemente estar en sectores que son defensivos no garantiza que no vaya a haber caídas, porque cuando el mercado director cae todo, pero lo que sí que creo es que tendrán una caída muy inferior a la que pueda tener la media del mercado. Sí, y sectores que ofrecen una diversificación en las carteras, yo creo que interesante. Fernando, hasta la próxima. Joaquín, muchas gracias. El Economista Podcast.